Acá. No te escucho. Porque lo tengo muteado, soy un capo. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy. La verdad que me hace muy feliz volver a esta columna que trata básicamente del testimonio de sobrevivientes de organizaciones coercitivas. Vamos a ampliarlo a otro tipo de sobrevivientes de otras problemáticas, pero por ahora seguimos abocados a nuestra problemática. Y no hace mucho tiempo tuvimos el testimonio de la mujer de un pastor. Tuvimos el testimonio de muchas víctimas de este tipo de organizaciones coercitivas, pero hoy vamos a tener el testimonio de la hija del pastor, una joven que fue víctima de su propio padre, que era líder o es líder de una organización coercitiva. Por supuesto, siempre hacemos las aclaraciones correspondientes, que nuestra lucha no es en contra de las creencias, sino en contra de aquellos que utilizan la creencia como un vehículo para vulnerar los derechos sistemáticamente. Así que bueno, ya saben, los que se quieren sumar pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, leyantisectas.com, pueden suscribirse como miembros a nuestra lucha en nuestro sitio web. Yo entiendo que hay mucha gente que está suscripta a través de YouTube, a través de Patreon, pero en estos días ya estamos habilitando las suscripciones directas a nuestra red de Ley Antisectas, así que si quieren apoyarnos, sería muy bueno que se suscriban como miembros a esa red. Por otro lado, le quiero agradecer a todos los que hacen posible que este canal siga arriba, a la gente de Patreon, a la gente que nos apoya en Mercado Pago, con las suscripciones. Les repito, todas esas suscripciones y membresías de Patreon las queremos volcar a leyantisectas.com de forma directa. Así que si ustedes están suscriptos a alguna de estas plataformas, estén atentos porque por estos días vamos a estar avisando y haciendo público cuando se puedan suscribir de forma directa a nuestra plataforma. Se me traba la lengua. Bueno, vamos a ir a la charla de hoy. Espero que salga todo bien. Sinceramente, hace un tiempo que no hago estas charlas. Como les expliqué y como les digo siempre, la verdad que para mí son charlas muy conmovedoras, movilizadoras para mí, por lo cual no suelo hacer muchas de estas charlas porque me generan mucho desgaste, pero sinceramente creo que es fundamental colaborar y ayudar a que otros sobrevivientes, como nosotros, puedan contarle a la gente, a la sociedad, sin ningún tipo de censura, su vivencia y todo lo que han padecido y la lucha que tienen para lograr justicia. Así que bueno, esperen que voy a poner... Acá estamos. Bueno, acá la tenemos a Rita. Espérame que... no sé si soy yo. Ah, ahí está. Ahí se ve mejor. Lo voy a centrar un poquito. Ustedes saben que esto está en vivo. La voy a centrar un poquito a Rita. Rita, si podés acomodarte un poquito ahí en la imagen. Ahí estamos. Más lejos. ¿Cómo va? Ahí está perfecto. Ahí si salís en la imagen, espérame ahí.
Ah, es que yo acá Igual la veo que... gente me conoce. Ahí, un poquito, te hace falta correr, te quedaste media corridita. Mientras que vos estés en el medio y que salgas bien, ahí está genial. Ahí está genial. Bueno, espero que la gente esté escuchando bien. Bienvenida, Rita, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Te agradezco mucho que, que te hayas animado a dar tu testimonio. Le quiero contar a la gente que, bueno, como hemos sufrido muchos sobrevivientes, Rita ha contado brevemente su testimonio en otra red social y justamente, ¿no? Ya recibió presiones para que elimine el testimonio y demás. Así que, bueno, vamos a tener todos los recaudos posibles para que esa gente que no quiere que Rita cuente su historia y nos elimine el contenido, no triunfe. Así que bueno, Rita, bienvenida. Contanos cómo comenzó esto, cómo fue el inicio de tu familia en esta organización. Y yo nací adentro. Hola, Pablo, gracias. No, no. Yo nací ahí adentro y cuando yo nací, nosotros somos hijos de mi mamá y del pastor somos 4. Pero el pastor tenía más hijos. Y cuando yo nací, nadie podía saber que éramos hijos de él. Así que no le podíamos decir papá en frente de otras personas. Se enojaba muchísimo si lo hacíamos. Y tenía otros hijos y otra familia. Él tiene 9 hijos en total. Así que así empezó. O sea que ya podemos ver, ¿no? Este doble discurso, ¿no? Esta doble moral que suelen tener algunos líderes de organizaciones coercitivas. Y recuerden, cuando hablamos de organizaciones coercitivas, hablamos de forma directa con delitos. ¿M? Hay un montón de cultos y religiones tradicionales que no son organizaciones coercitivas y que no tienen fines delictivos. Pero bueno, justamente en este caso, aparentemente sí sería una organización coercitiva, ¿no? Entonces, este señor tenía otra familia y por detrás conforma una relación clandestina con tu madre. ¿Tu madre primero fue adepta o fue la pareja de forma directa? Primero fue adepta, era adicta, así que medio que así la atrapó. Tiene 16 años menos que él. ¿Qué otra cosa me preguntaste? ¿Tu mamá qué situación estaba pasando tu mamá? Esto siempre lo preguntamos, ¿no? ¿Cuál era la situación? Porque por lo general, uy, se me cayeron todas las luces. Por lo general suelen ser situaciones de vulnerabilidad donde estas organizaciones aprovechan para captar a las víctimas, ¿no? ¿Qué situación especial estaba pasando tu mamá en ese momento? Y mi mamá, adicción, y además estaba distanciada de su familia. Era piba, se conocieron cuando él tenía 30 años y ella 16, más o menos, sí, 15. Y mi mamá ya no vivía con la madre porque tenía conflictos con su mamá y la habían echado de la casa. Y empieza a ir ahí. Yo las veces que he hablado con mi madre me dice que ella se sintió muy contenida, obviamente, o sea, del lugar al que venía a una iglesia, entre comillas. La gente la contenía, la trataban muy amorosamente y el pastor, mi padre, la convenció de que Dios quería que ellos tengan muchos hijos. Pero nunca se separó de la mujer con la que él estaba. Así que empezaron a tener hijos y nadie sabía de quién eran los hijos y obviamente mi madre en la iglesia era una ramera que paría pibes y nadie sabía de dónde. A espaldas de ellas, mi papá hablaba cosas muy feas, como todo el tiempo la denigraba, era como menos importante, ¿no? Así que así arranca la historia. De hecho, tengo 2 hermanos por parte de él que se llevan meses de diferencia de edad. Como que embarazó casi a la vez a las mujeres. ¿Tu mamá era menor de edad en el momento que él la capta? Y algo así, porque en realidad empezaron siendo como una especie de amigos, tenían una banda de música. No sé bien a qué edad mi mamá empezó a ir a la iglesia. Sé que empezaron a estar juntos cuando ella ya era mayor, según me cuenta ella. De todas formas, no quita que haya habido un montón de abusos, cabe destacar. Em, Ponele que empezaron a tener hijos cuando ella ya tenía 30 años casi. Porque mi mamá tiene una hija anterior a él,
que es mi hermano más grande, que tiene 10 años más que yo. Yo soy la anteúltima, o sea, vinieron dos antes que yo, y después me tuvo a mí y a mi hermano más chico. Sí, igual cuando hablamos de situaciones de abuso, yo pregunté la edad por un tema, digamos, de delito, ¿no? Pero por lo general no interesa la edad cuando hay persuasión coercitiva, porque justamente la persuasión coercitiva lo que hace es generar una infantilización y una quita de libertad, racionalidad, libre pensamiento en las víctimas, por lo cual no interesa si son menores o adultos. El daño y la operatoria es la misma, ¿no? Pero Sí. bueno, entonces él la capta en una situación de vulnerabilidad, tu mamá tenía inconvenientes de adicción, seguramente tenía inconvenientes familiares a través de todo esto, ¿no? Porque las situaciones de vulnerabilidad, las adicciones, suelen ser producto de algo, ¿no? De algo más. Sí, sí, sí. Entonces, ¿él qué hizo en ese momento de vulnerabilidad? ¿Qué le ofreció a tu mamá? Digamos, una especie de familia, de resguardo. Y según lo que ella me cuenta, porque yo todavía ni existía, así que es medio que no estaba, pero según lo que ella me cuenta, sí, primero y generó, o sea, se encargó de tener un re vínculo con ella, porque se hicieron muy amigos. Y no pasaron cosas entre ellos hasta que pasaron un par de años, porque ella lo conoció a él ya en pareja, para empezar. Entonces, en todos esos años de vínculo donde se hicieron amigos, tenían una banda de música, viajaban, mi mamá cantaba y él es técnico en sonido, la fue convenciendo de que Dios le decía a él que tenían que tener muchos hijos, que ella iba a ser feliz teniendo muchos hijos con él. Y de repente empezó a tenerlos en una situación en la que él no se había separado de su otra mujer, nadie sabía de quién éramos los hijos. Yo tengo recuerdos de que me diga, no me digas papá enfrente de la gente y de haberlo hecho por niña, o sea, me olvidé, se enojaba muchísimo, ¿viste? Era como que te maltrataba, como, ¿qué te pasa? Anda con tu mamá. Y era raro, obviamente. O sea que él también podríamos decir que todo esto quizás, suponiendo, ¿no? Quizás fue fruto de algún delirio místico, ¿no? Porque, no sé, pienso, ¿no? Todo lo que me estás contando, tu madre con inconveniente de adicciones, tocaban una banda, viajaban juntos, ¿no? Me da la sensación que quizás, más que un tipo creyente, quizás era un tipo que también tenía algún grado de inconveniente de adicción, quizás, porque suele estar muy vinculado el tema de las adicciones con los delirios místicos, los brotes Me parece psicóticos y que todo no, esto. LSD. Yo siempre le pregunté qué onda él con ese mundo y me dijo, sí, él tomaba mucho LSD, venía de una familia con mucha plata, era tipo el niño malcriado que vivía con sus padres y tocaba música y obviamente, o sea, ahí se mezclan la época de Charlie, Spinetta, muy metido en ese mundo. Esto Sí, es importante, ¿no? Yo siempre lo aclaro porque tiene una correlación de forma directa, ¿no? Yo por lo menos lo veo desde hace muchísimo tiempo esto, eh, que más allá de la vulnerabilidad que te da tener una adicción, una dependencia, una sustancia, también genera estos problemas mentales, que son problemas mentales, que muchas veces son directamente son problemas físicos, o sea, en la mente, en el cerebro, que genera un problema que si no es atendido por psiquiatras, con medicación, psicólogos y demás, se van muy para ese lado. Hemos tenido casos muy resonantes donde famosos y personas reconocidas terminan cometiendo delitos terribles bajo los efectos de esos brotes o delirios místicos, ¿no? Y esto sí, no se genera de la noche a la mañana. yo crecí defendiendo un poco en mi cabeza que él tenía un problema mental, como para no, qué sé yo, no responsabilizarlo del todo. Es algo que trabajé mucho en terapia, que era como, tengo o no tengo un problema mental, tiene una estructura mental perversa, nunca sintió empatía y nunca sintió nada, no siente, no es una persona que siente, sino que actúa en base a lo que le sirve. Si vos le servís, va a ser muy cariñoso, como cuando le dejas de servir, ahí te ves y te maltrata muchísimo y hace que toda la congregación te maltrate. Como que eso se repitió, fue un patrón repetido de siempre. Tenía un viaje cósmico con Dios también. Yo siempre me pregunté, ¿será real? ¿Él cree realmente en esto o lo hace como para convencernos a nosotros? Porque era como, Eso se hace.
Total, siempre fue mi gran duda. Y hoy está demente. Hoy tiene casi 80 años y está completamente demente porque una persona con esa estructura que no se trató en toda su vida, a los 70, 80 años que has ido de la realidad. Bueno, igual yo siempre lo aclaro esto, ¿no? O sea como sea, los delitos que cometen se tienen que hacer cargo, son responsables de los delitos que cometen. No, no interesa cuál fue el factor. Quizás se puede, la justicia quizás lo podría tomar como un atenuante, quizás, pero la realidad es que los Algo de- delitos son delitos y deben ser juzgados y la persona que cometió los delitos tiene que cumplir la condena como cualquier otro, ¿no? Yo acá tendría que decir habría cometido delitos porque no son probables. El único probable fueron los abusos que yo lo demandé y que aún así me dijeron acá hay falta de pruebas, porque pasó hace 14 años. Bueno, Y espera, no nos adelantemos, no nos adelantemos. Bueno, capta a tu mamá, tenía una relación previa de amistad. El tipo, vamos a suponer que de la noche a la mañana le agarró una creencia fuerte que se despertó y le dijo, Dios me dijo esto. El tipo supuestamente recibía mensajes de Dios que le decían que debía tener hijos, muchos hijos, y evidentemente no solo con tu mamá, porque tenía hijos con otra señora, ¿no? ¿Con otra señora o con otras? según lo que yo, o sea, los que están confirmados fueron dos mujeres antes que mi mamá, con las que tuvo primero dos hijas y después tres hijos. Y con mi mamá, cuatro más. O sea que ya vemos un historial. ¿Mm? Porque a veces nosotros hablamos del tema de las adicciones, ¿no? De cómo la dependencia, una adicción, puede generar estos daños y estos trastornos mentales que terminan esto. Pero a veces hay una base previa. Y la base previa se la da incluso a haber sido víctimas primariamente, ¿no? O sea, quizás no conocemos la historia de tu padre, pero muchas veces hay una historia previa donde mismo los propios padres, los tíos o Sí. algún tercero los capta y le mete estas doctrinas que después, cuando son adultos, se terminan potenciando con todas estas cuestiones agregadas, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabemos, o sí lo sabes. Si él tuvo alguna historia previa similar a lo que él luego hizo con vos. Él a mí nunca me quiso hablar mucho de su historia familiar. La poca información que me ha dado siempre fue con mucho enojo, muy enojado con su familia. Me decía que su mamá lo usaba a él para darle celos a su papá. Él tiene dos hermanos con los que no tiene relación, medio que están muy mal legalmente con lo que es la herencia, porque mi abuela falleció hace un par de años. Pero no, él nunca habló, nunca quiso hablar mucho de nada. Es una persona que se ha guardado información. Yo estoy segura que algo fuerte vivió. Y también era otra manera mía de excusarlo, ¿eh? Como, bueno, la gente hace lo que puede con lo que le hicieron. Y no, no sé, porque a mí me hicieron muchas cosas y no elijo ser así. Así que no sé. Es que por lo general, este tipo de organizaciones o grupos lo que hacen es fabricar victimarios. A mí, al igual que a vos, no me interesa qué les pasó para que nos hagan el daño que nos hicieron. A mí me interesa el daño que me hicieron a mí y yo creo que a vos también te interesa el daño que te ha generado a vos y a los que te rodean. Pero más allá de eso, a veces, muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nuestras familias se terminaron convirtiendo en nuestros propios victimarios, ¿no? Porque duele más saber que hay un vínculo sanguíneo con esa persona. Sí. Bueno, retomemos la historia. La capta tu mamá, te tiene a vos y a un hermano, ¿no? ¿O a vos sola? No, primero tuvo mi hermano más grande, que está después de la más grande, con otro padre. Tuvo mi hermano, una hermana mía más grande que yo y después un hermano más chico. ¿Y cómo fue tu infancia dentro de esa familia disfuncional, con una madre que tenía inconvenientes de adicciones, que, por cierto, no estaban siendo tratados, porque la realidad que las doctrinas no curan temas Esta psicológicos, lo dejó- físicos? según me cuenta, lo dejó antes de tener su primera hija.
no lo sé. O sea, yo no estaba. Así que para ese entonces ya había dejado de consumir. Eh, yo después tuve como que reformular la historia porque para mí era todo normal, o sea, como que hoy en día miro para atrás y digo, wow, nada de todo eso era normal. Era como que mi realidad era en la iglesia y mis amigos eran de la iglesia y iba a la escuela y siempre me costaba hacer amigos, como rara. Eh, ¿Cómo era tu vida? y mi vida era la escuela y la casa. Y si quería ir a dormir a la casa de alguna amiga, por lo general había que pedirle la palabra a Dios. Y generalmente no eran amigas que no fuesen de la iglesia. Em, Después había muchísima violencia. Así mi papá trabajaba hasta altas horas, solía volver a las 3 de la mañana. Y nos despertaba si estaba sucia la cocina o si veía algo sucio, porque ahí viene el otro tema, no éramos como éramos su servicio de limpieza y de atención. Y había una lista de tareas que si no las cumplías, el chabón hacía eso, volvía de trabajar y nos despertaba de formas violentas, revoleaba las cosas, nos hacía llorar a todos y nos ponía en la cocina a limpiar. Y si llorabas mucho y eras varón, a mi hermano yo me acuerdo que lo haya dejado en el patio, ¿viste? Lo sacaban al patio por maricón, según él. Hacía esas cosas. Después pasaban otras que las fui rearmando de más grande yo. ¿Tu papá llegó a fundar su propia organización, su propia iglesia, o iba a dar el sermón a distintas organizaciones de forma independiente? No, esta era su organización, de hecho nosotros vivíamos adentro de la casa donde se congregaba la gente y había más familias, porque él le decía casas comunitarias y le alquilaba a otras familias y vivíamos entre un montón de personas en casas enormes, tipo una casa muy grande que está acá en Buenos Aires, de las casas viejas que son de 3 pisos, un montón de habitaciones, y después también se expandió. Él esta iglesia la tiene en el Bolsón, la tuvo en Bariloche, en Patagones, llegó a Chile, no me acuerdo. Para. O sea que tu papá alquilaba grandes casas donde a las víctimas que captaba les daba un alojamiento. No a todas, pero sí, porque él en algún punto cumplía su rol de ayudarte, él te ayudaba. Ahora, vos dejabas de serle útil o de hacer lo que él quería y te quedabas sin casa en 5 minutos. Te echaba de la Decime congregación, algo, casa. decime algo. Tu papá, el pastor, ¿obligaba a sus adeptos a trabajar sin Y, remuneración? entre comillas, había todo un adoctrinamiento donde vos le servías y a Dios y habían, por lo general eran las mujeres las que limpiaban, los varones eran los que se ocupaban de cosas más administrativas. Tenías a los ancianos, que eran como en la jerarquía el más abajo del pastor. eh, y yo me acuerdo que todas las semanas venía un grupo de personas a limpiar la casa, que era gigantesca. O sea, era como que se repartían tareas y se limpiaban entre todos. Nosotros que vivíamos ahí teníamos las tareas diarias de lavar los platos, de, no sé, limpiar el piso. Él jamás lo veías, pero no pasaba, no te pulía un mueble ese hombre. Y además tenía su propia heladera separada de la de nosotros, sus propios muebles, sus propios vasos, platos, no compartía absolutamente nada en general, como que era una cosa que él era un ser superior y usaba algo distinto a todos nosotros. Y Claro, después, porque recuerden que el elegido, el mensajero de Dios siempre tiene estos recursos, ¿no? Y además hay siempre una doctrina que es bastante patriarcal, ¿no? Donde la mujer debe cumplir el rol de sirvienta, ama de casa, incubadora, ¿no? De procreadora, y que no tiene que tener ninguna independencia y no sirve para nada más que servir, servir. Son la sierva de Dios. Ellos dicen que son Dios. Por supuesto que no son Dios, pero ellos dicen que son Dios y en nombre de Dios obligan a sus víctimas a trabajar de forma gratuita, a servirle, a generar dinero, a servir en distintas tareas. ¿Qué tipo de tareas obligaba a tu padre a las víctimas a realizar
sin remuneración. Esto lo aclaro porque cuando hablamos de este tipo de operatoria hablamos de trata de personas y en general mucha gente confunde esto con voluntariado, activismo. Esto no es voluntariado, activismo. El voluntariado y el activismo tiene como fin cumplir una meta social. No es servirle a una persona para generar riquezas para que esa persona se dé la gran vida, servirle a esa persona, no. Eso es explotación laboral, trata de personas. Si esa persona dice, sí, bueno, en nombre de Dios vamos a hacer una campaña para ayudar a la gente que está pasando hambre. Y bueno, recauda comida, va, le sirve, sin fines de lucro. Eso es voluntariado, eso es activismo. Jamás, Pero cuando eso se disfraza de activismo es un delito, ¿no? jamás en la vida vi que haga eso y de hecho es algo que escuché mencionar, que ellos eran una institución que salía a darle comida a la gente y ayudar. Nunca jamás lo vi, jamás. Las tareas que él daba para hacer, entre las de limpieza, también tenía gente trabajando como secretario administrativo, porque estas casas él no las alquilaba, las compraba. No se explica con qué plata. Eso es algo que todavía no sabemos de dónde salió. Todas esas casas están compradas, o sea, hay dos casas acá en Buenos Aires, tres casas en Buenos Aires, hay una casa en el Bolsón. Y tenía, por ejemplo, un grupo de secretarias, todas mujeres en general, que le hacían las tareas. Después tenía la tesorera que se ocupaba del dinero, o sea, tareas así como de juntar el diezmo, etcétera. Él, además, era yerbatero, traía yerba de Misiones y nos ponían a sus hijos a trabajar en eso. Tipo, a mi hermano con 12 años lo ponía a moler yerba, a mí a envasarla con 3 años, 4. Éramos muy alérgicos y mi mamá le decía, che, es muy alérgica para que la tengas acá, y a él no le importaba eso. Y después había otra cosa que hacía que era el viaje de misiones, de jóvenes, donde subía a pibes de la edad de mi hermano, ponerle cuando ya tenían entre 12, 13 o 14 años, obviamente haciéndolos sentir súper especiales, porque iban a viajar, iban a predicar y bla, bla, y se iban en una camioneta con plata de no sé quién y algún que otro adulto que lo supervise a predicar a otras partes del país. Yo nunca llegué a ir a esos viajes, pero sí tengo mis hermanos, algunos de mis hermanos sí me acuerdo. Ustedes se dan cuenta que hablamos la diferencia entre voluntariado y explotación explotación laboral de jóvenes, ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Cuando la meta es un fin social, está todo bien. El tema de tener un tesorero no está mal. Si es una fundación, una ONG, está bien tener un tesorero, un prosecretario, pero aquí estamos hablando de una estructura direccionada a obtener recursos ilícitamente. Cuando Rita menciona, no sé cómo sacó ese dinero para comprar propiedades, lógicamente, las propiedades se compran a nombre de una persona, ¿no? O tu padre compró esas propiedades a nombre de una fundación sin fines de lucro. Él no tiene nada ni a su nombre ni a nombre de una fundación, por lo que yo sé. Sé que estas casas siempre están a nombre de ciertas personas que también iban a la congregación. Entonces, ahí uno puede diferenciar también, y es una alerta más para determinar de que estamos hablando de seguramente y muy posiblemente una trata de personas. ¿Por qué? Porque el dinero ilícito que se genera de esa red de trata va destinado a la obtención y al lavado de dinero. ¿Cómo se lava el dinero? Comprando propiedades. Entonces, por supuesto, esas propiedades no son de la fundación, no son de la organización, no figuran. Entonces, entran dentro del arca de bienes personales del líder. ¿Se dan cuenta la diferencia de hacer bien las cosas? Porque, por ejemplo, podríamos hablar de un culto honesto que realmente lucha por obtener ese fin social, por lograr la meta social, que por ejemplo es ayudar a la gente que está en situación de calle. Entonces, el líder solicita a sus miembros y a la sociedad que donen dinero, que donen mercadería, para cumplir ese rol social. Ahora, si en realidad esa meta, esa meta existe, debe estar constituido como un marco jurídico bajo una fundación y esos bienes que se obtienen deben estar blanqueados y deben figurar
dentro de la fundación. ¿Por qué? Porque el día de mañana ese líder se muere o no quiere seguir más y esa fundación, esos bienes, pasan al bien común de la sociedad. ¿Mm? En este caso siempre pasa lo mismo. Pastores millonarios que viven en country, que tienen numerosas propiedades, que mandan a los hijos a estudiar a Estados Unidos, a viajar, a recorrer Europa, con el dinero que le sacan a las víctimas. Ahora decime, porque vos me decís, no sé de dónde salía ese dinero, pero creo que si hablamos 2 minutos, creo que lo vamos a poder determinar fácilmente, ¿no? Ya de por sí, las actividades laborales que obligaba a sus víctimas a llevar adelante eran sin remuneración alguna. Supongo que esos adeptos tenían que dar a cambio algún tipo de bien, algún tipo de diezmo, alguna propiedad El al diezmo siervo, seguro. ¿no? De Dios. El diezmo seguro que tenía que poner un 10% de su diezmo cada mes, porque si no Dios se enojaba y todo el discurso. Quiero hacer un paréntesis que esto que vos decís de los pastores millonarios, bueno, este pastor jamás nos dio nada. O sea, ni siquiera para comer. No nos quería dar de comer, a mi mamá no la dejaba salir a trabajar, entonces ella hacía milanesas de soja adentro de la casa y salía con todos los pibes a cuesta en una bicicleta a vender milanesas para que nosotros comamos, porque él no le dejaba ni siquiera para... Y, o sea, era como, bueno, estás viviendo en la casa, eso es lo que yo te doy. Después, ¿qué más me preguntaste? No, si de alguna manera bajo esa doctrina de ser el elegido, obligaba a sus víctimas a donarle dinero, a donarle propiedades. Esa es la parte que yo todavía estoy, no entiendo. Yo supongo que sí. Yo hace poco hablé con una persona que es más grande, que fue a la iglesia y dejó porque vio cosas que no le gustaron y me apoya mucho y me ha contado cosas que yo no sabía, como por ejemplo esto, ¿no? Como una de las primeras casas, que es la de Buenos Aires, donde yo crecí, la compró una persona que no se sabe si fue porque lo convenció de que era una donación o qué, ¿viste? No se sabe. Pero se sabe que la compró esta persona y esta persona no se quedó viviendo en la casa, se fue. Entonces, como compras una casa enorme y la dejás ahí donada, o sea, sí. Si había algo que sabía hacer muy bien era manipular a las personas para conseguir cosas. Ahora, no sé hasta qué límite lo lograba. Es como, Ahí hablamos de las técnicas de persuasión coercitiva que se van nombrando aquí durante la charla, ¿no? El sometimiento psicológico, la captación de víctimas vulnerables, estas doctrinas patriarcales que son en contra de los derechos de la mujer, ¿no? Cómo se somete a las mujeres, más que nada, y a los niños. Con respecto a otros niños dentro de la organización, ¿qué tipo de trato recibían? ¿Qué tipo de prohibiciones había dentro de la organización? con los niños, imagínate que se compartía, era como que si vos no compartías el tipo de crianza, era difícil ir a la iglesia y llevarte bien. Había un versículo de la Biblia que dice, corrige a tus hijos con vara y no sé qué cosa, y Dios va a estar contento, una cosa así. Y lo aplicaban, tipo, nos cagaban a palos, tenían permiso de otras personas de pegarle a hijos de otros, tipo en el cuidado de niños. Como si hay que pegarle, pegales, ahí tenés permiso. No nos pegaban, por ejemplo, mi papá tenía algo con que no había que ser estúpido, entonces no le pegues en la cabeza que puede quedar estúpido. Tenía mucho ese lema, entonces nos pegaban nos pegaban en general palizas en el culo, con artefactos o con la mano. Después había un tema con la televisión, con el azúcar, o sea, nos restringían a niveles extremos de ver tele, de comer cosas ricas. Los Simpson, por ejemplo, me acuerdo que había un tema heavy con los Simpsons son demonios. Después no nos dejaban ver a nuestros familiares que no asistían a la secta. O sea, yo crecí sabiendo que tenía una abuela, que tenía tíos, que tenía parientes que no podía ver. Y me decían que no los podía ver porque eran demonios. Y cuando intentaban acercarse a mí, los echaban, me han mandado regalos que mi papá los prendió fuego, cosas así. O sea, yo hoy de grande estoy conociendo a mi abuela, que gracias está viva todavía. Y que era una señora que iba hasta mi jardín a mirarme desde afuera y que no la dejaba vincularse conmigo. Yo me enteré ahora esas cosas.
Digo, también Ahí estamos, ahí Rita, lo que está mencionando, ¿no? Las restricciones es el ABC de estas organizaciones dentro de las técnicas de persuasión coercitiva, lo que es la dieta empobrecida, el control de usos y control, información de usos externos, ¿no? Porque básicamente lo que no quieren es que los chicos y la gente en general pueda recibir información que de alguna manera pueda hacerlos despertar o hacerlos sospechar de que de que están siendo manipulados y que están siendo víctimas de delitos, ¿no? sí, Hablamos de violencia física, ¿no? Hacia los menores. ¿Hacia los adultos había violencia también física? sí, había más violencia de género, mucha violencia entre las parejas que se aprobaba. Nosotros, por ejemplo, terminaba la reunión era jueves, sábados y domingos a la noche. Entonces terminaba, mi mamá nos acostaba en el piso de arriba, pero abajo seguía habiendo gente que se estaba yendo, de lo que sea. Y yo tengo recuerdos de irme a dormir y de escuchar, tengo un recuerdo en particular de un hombre que le pegó a la mujer y que mi mamá saltó a decirle, vos acá no le vas a pegar a nadie, pero eran cosas cotidianas, de escuchar griterío, de escuchar agresión, violencia. Después en la casa en la que vivíamos, el marido de otra mujer la arrastró a mi mamá de los pelos por el pasillo mientras mi papá estaba en la casa, nadie hizo nada. Mucha violencia contra las mujeres, sobre todo. Y después entre los varones también, pues yo recuerdo de una vez, o sea, hoy entiendo que tenían un problema de guita y uno le dio una piña al otro. Porque habían terminado la reunión, se estaban saludando todos y me quedé, yo era chiquita y vi la piña y dije, ¿qué pasó? Y era normal, ¿entendés? Como que nadie se sorprendía. Con respecto a los temas más delicados, ¿no? Los temas sexuales. ¿Qué tipo de doctrinas impartía tu padre? La culpa sobre todas las cosas. O sea, la mujer tenía que sentir culpa por sentir placer. Y el varón, mientras más use su miembro, más capo es. Ese era como el... Después, a mí esa parte es la que más me cuesta explicar porque yo tardé años en darme cuenta que sufría abuso. O sea, yo lo tenía tan naturalizado, él no necesitó nunca decirme no le cuentes a nadie, esto es un secreto, porque para mí era así, ¿entendés? Era, sí recuerdo, por ejemplo, de ser chiquita y de explorar mi cuerpo con mucha culpa, de hecho de haber charlado con mis hermanos que también hayan sentido lo mismo, que hayan sentido que ellos mismos abusaron a sus hermanos por haberse curioseado el cuerpo. Era como, estaba todo tan perturbado que no entendíamos dónde las cosas estaban bien y dónde mal. Siempre estaban mal, siempre nosotros estábamos haciendo daño con eso, era como algo para hacer daño a la sexualidad. No sé, a mí se me dijo mucho esta historia de vos tenés que tener tu primera vez con la persona que te ame, y bla, bla, bla. Y la persona con la que yo estuve por primera vez me cagaba a palo. Y lo sabía mi papá, ¿entendés? Y lo defendía, como no, pero él te ama. Entonces había como un... A mí esa parte me cuesta muchísimo explicarla de una forma que se pueda llegar a entender desde afuera, cómo funcionaba. Después también he tenido charlas con mi mamá donde le digo como, ¿cómo se te ocurrió seguir teniendo hijos con él? ¿Entendés? Y ella me dice, él no me daba tiempo ni a ponerme un profiláctico y él no usaba preservativo. Y digo, mamá, entonces se te estaba abusando. Ay, pero si es así, todos ustedes nacieron producto de un abuso, me dijo. Y ahí nos quedamos las dos duras. O sea, capaz se estaba dando cuenta recién, ¿entendés? Como que siempre se naturalizó todo el tiempo el abuso constante. Después supe historias de que mi papá quiera tener relaciones con otras mujeres de la iglesia, ¿viste? Que le tire onda a las mujeres, que las acose a un nivel que la mina se tenga que llegar a enojar, como yo te estoy diciendo que no. Mucho, muchísimo. Y después las tenía muy persuasivas con eso, ¿no? Como yo me acuerdo que cuando ella se separó de mi mamá, que yo vivía con él, tenía mujeres que iban a cocinarle el pan, a limpiarle el cuarto, a hacerle esto, a hacerle lo otro. Ninguna tenía relaciones con él, pero lo tenías ahí en tensión sexual todo el tiempo con ellas, que yo no sé ni siquiera si ellas querían tener algo con él, sino más bien eran en este mismo discurso de yo soy el enviado de Dios, ¿entendés? Y vos tenés que fumarte esta situación. Era constante eso. Después hay Sí, videos es de que ahí los... lo que suele suceder es que ellos tienen, bajo ese estatus de poder que tienen con otros miembros,
se llevan adelante este tipo de abusos y muchas veces utilizan las doctrinas para de alguna forma excusar y responsabilizar a las víctimas de dichos abusos, ¿no? Por ejemplo, eh, Dios quiso que sea así, vos tenés la culpa porque vos lo merecías, o lo tenés que hacer porque Dios me dijo que lo tenías que hacer, y si no lo hiciste, Dios te va a castigar, y si lo hiciste y se lo contaste a alguien, está mal. Usan ese tipo de doctrinas manipuladas, ¿no? Y desvirtuadas para llevar adelante los abusos y también que las víctimas los terminen naturalizando, así como vos me contás esto de tu mamá, que muchas víctimas pasan toda su vida y no logran identificar que fueron víctimas de abuso, ¿no? Sí. Sí, había mucho adoctrinamiento al respecto. Había, de hecho, alabanzas. Había una alabanza que decía, la mujer virtuosa hace de su marido un rey, pero la mala no le deja huesos sin roer. Después había otra que decía, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como diciendo, son todas unas rameras. Y en la doctrina era constante, ¿eh? Las mujeres son todas unas rameras, si tenés una que no lo sea, cuidala bien, apropiátela, que sea tuya, ¿viste? Como las palabras exactas no me las acuerdo porque yo me fui de adolescente, de ahí, por suerte. Entonces, como, sí. Esto a mí siempre me preguntan, Pablo, ¿y vos en qué crees? Mucha gente piensa que soy ateo, que no creo en nada. La verdad que yo le digo siempre lo mismo. Yo creo que hay algo, no sé cómo se llamen. Yo no soy ateo, la realidad es que no lo soy. Pero sinceramente siempre elegí no creer en ninguna institución comandada por un ser humano, porque justamente el ciudadano, el ser humano, tiende, tiende a enfermarse de poder y a abusar de los que están debajo. En nombre de quien quieras que sea, de un Sí, ser superior, se han cometido las peores atrocidades de la historia y se siguen cometiendo, y lo peor de todo esto es que se cometen con el permiso y el aval del Estado argentino y de los estados en general, porque hay un registro de cultos que funciona en todos los países, en la cual el poder político, el Estado, le otorga permiso a muchas de estas organizaciones coercitivas para funcionar inscriptas libremente e impunemente como cultos. Y no solo le da permiso, les da beneficios. ¿Mm? Los ayudan, les dan subsidios, le dan divisas extranjeras a precios oficiales, que a veces los ciudadanos no podemos comprar divisas extranjeras, pero estas organizaciones sí pueden, para girar dinero al exterior. No hay controles fiscales, no cuidan a los niños. Hay muchos niños, la mayoría de los niños que son vulnerados dentro de estas organizaciones son totalmente abandonados por el Estado. Entonces, lamentablemente, todas estas organizaciones, si vulneran los derechos sistemáticamente durante décadas, no es porque son muy inteligentes, sino es porque hay un Estado y hay un poder político cómplice que es parte, que recibe dinero, que recibe favores, para dejar que operen impunemente. ¿Durante cuánto tiempo operó esta organización de tu padre? mira, no estoy segura porque no sé bien en qué año empezó, yo calculo que entre los 80, 70, 80, y al día de hoy funciona de manera muy decadente, tipo online, no tiene ya las congregaciones que tenía cuando yo era chica, pero veo que sigue funcionando, él sigue teniendo secuaces que hacen cosas por él en el estado en el que está. Sí, sigue, sigue habiendo gente que... Restricciones con respecto a lo sexual, mm, no, podríamos decir que no era una doctrina de sometimiento, ¿no? O sea, sí con respecto a las mujeres, pero no con respecto a los hombres. O sea, con respecto a los hombres era distinto. Esto lo aclaro porque hay muchas organizaciones que suelen ser, en este aspecto, son de ambos lados, son
como similares, ¿no? Si bien a las mujeres las castigan y las reducen, como a la servidumbre, al sometimiento, a los chicos que nacen ahí adentro también los suelen tener igual. ¿Tus hermanos padecieron algo de esto? Yo la verdad he intentado hablar con ellos y ellos tienen nulos recuerdos de su infancia, tipo completamente bloqueados, así que yo no podría decir sí o no. Sí puedo recordar que ellos sufrieron mucha más violencia física por ser varones, y mucho más esto de reprimir las emociones, ¿viste? Como no seas maricón, bancátela, estás enamorado de tu mamá, qué maricón, cosas así. Sí sé que hoy, por ejemplo, ellos tienen un montón de secuelas con respecto a su sexualidad. O sea, con respecto a la culpa, con respecto a no saber cómo llevarse, que para mí van también por el contexto en el que hemos crecido. Eh, yo siempre pensé que un pedófilo no distingue entre un varón y una nena. ¿Sabés que se te empezó a escuchar un poquito entrecortado? A ver, háblame ahí, a ver si se normalizó. ¿Se escucha ahí? Puede No, ser. se está entrecortando. A ver. Decime ahora. No, ¿sabes que no se te está escuchando bien? Si querés, lo que podemos hacer, a ver si se Ahí te sí, escucha bien. igual, porque estoy con mis datos que cada tanto decaen. No, no se te escucha bien, no se entiende nada. Si querés, lo que podemos hacer es cortamos la llamada y volvemos a retomar a ver si se reconecta. Dale, Dale. listo.